Vamos a escuchar esta al pregonero Semana Miguel Santa J. García. inusitada, y por un pregonero inusitado también. Pero bueno, inusitado, espero que no se refiera a raro, sino, no sé, a excepcional o incluso extraordinario. Bueno, no podemos decir lo mismo de esta iglesia, de esta modesta, humilde iglesia de San Andrés, de este barrio humilde, también trabajador, que fue parroquia. Y es donde nació, en la parroquia, no en la iglesia, en la parroquia nació la cofradía de Jesús Nazareno. Cuando, pues, lo que tenemos, las noticias que tenemos es en el siglo XVII. Bueno, saben que luego la sede era el Carmen, la ermita del Carmen, pero luego se trasladó aquí después de la francesada, porque quemaron todas las, incluso la iglesia y también los pasos, los 4 pasos que había allí. Entonces vino para aquí. No vino en el año 15, como dicen algunos, no, vino en el año 17 porque en la restauración absolutista se prohibía las reuniones incluso en las iglesias. Entonces hasta el año 17 no se pudo reunir, no se pudo hacer cabildos dentro de esta iglesia. Bueno, estos datos, claro, eran desconocidos para un niño como yo, ¿no?, que jugaba en este barrio. Este barrio, más que barrio, era un pueblo de Ponferrada, lleno de gente, lleno de vida, lleno de niños corriendo, como nos decía Salvador. Y es un barrio, como decía también mi madre, que está a los pies de la Virgen de la Encina. Luego estaba protegida, decía, estamos protegidos porque vivimos, fíjate, justo debajo de los pies de nuestra Virgen de la Encina. Bueno, por lo menos lo intentábamos. Niños que sí vivíamos intensamente la Semana Santa, a nuestra manera, pero la vivíamos. Desde antes ya del primer día, ¿no?, siguiendo al Ambrión, al Nazareno Lambrión, pero también después, me acuerdo, tengo un recuerdo, vamos, imborrable de Massimino, el sacristán de la Encina, que nos traía a una retaila de niños aquí a cortar los olivos, las ramas de olivos que habían en el sagrario de esta iglesia. ¿Para qué? Para la procesión del Domingo de Ramos, aquí, a las 10 de la mañana, y luego en la Encina, y llevábamos los ramos a un lado y a otro, ¿no? Bueno, después me acuerdo también el Jueves Santo, como veíamos cuando bajaban el paso del olivo, ¿no?, de la oración del olivo, de la oración de los olivos, subidos a las verjas de aquí, de la iglesia, que estaba rodeada de verjas también, y de las verjas de la casa contigua, ¿no?, que era de doña Antoñita Ballinas, ¿no?, aguantando sus riñas, hacíamos como que no las oíamos, las riñas de ella, hablaba además muy bajo. O jugando debajo de los pasos, perseguidos por Gelín, por Gelo, que era el que los cuidaba, los pasos, con las miradas desaprobadoras aquí del señor Abilio, que vivía aquí al lado, que tenía, el almacén de piensos aquí al lado, y que nos meneaba la cabeza como diciendo, no, un hombre muy tranquilo, decía estos niños, ¿no? O al lado, por ejemplo, Emilio Cubelos, que salía de su pescadería con aquel mandil de rayas negras y verdes, y siempre nos decía, yeyes, estos yeyes, con esa bozarrona que tenía. Llegaba el Viernes Santo, ¿no?, que era la fecha fundamental en la Semana Santa aquí. El despertar con los clarines, que para mí era un despertar casi melodioso, porque lo que venía después era terrible. Por ejemplo, yo nunca me olvidaré cómo retumbaba mi calle y toda la plazuela, incluso con el tambor, aquel cacho tambor del señor Bolero, ¿no?, que daba unos golpes, retumbaban hasta los cristales. Bueno, eso por un lado. Y luego aquel olor en mi casa a bacalao, con tomate frito, con pimientos y huevos cocidos. Eso no lo olvidaré en la vida, lo llevo impregnado. Bueno, y luego, no sé, los nazarenos que se cambiaban en el portal de mi casa, que era enorme, llevaban allí sus ropajes, cambiaban su ropa por la de la túnica, y lo que les oía hablar, ¿no?, lo que les oía decir y tal. Y luego yo participaba también en la procesión del encuentro de las 9 de la mañana. Procesionaba, sabéis que pasaba la procesión por mi plazuela, subía por la calle que llamábamos el Cristo, que es la calle El Comendador, hasta la Plaza de la Encina. Bueno, pues allí estaban reunidas mi madre con sus vecinas, observándome, mirando atentamente a los que pasaban. Claro, no me reconocían porque yo iba con la túnica y el capirote, lógicamente, pero miraban sobre todo a los pies. ¿Por qué? Hombre, me habían comprado los zapatos que me compraban siempre, que era en donde Agustín Seco, para el Domingo de Ramos. Entonces, cuando pasaba uno, ese, decían mi madre o mis vecinas, Paquina, Conchi, Sole o María, ese es, no, es el otro. Bueno, yo la verdad, después me daba cuenta y decía, bueno, hay gente que va descalza, ¿no? Eso no será porque su madre no la reconozca, les da vergüenza o algo que la reconozca, no. Ya siempre pensé que era por algo más serio y más...
Sí, es verdad que estaba lleno también de esa vida, estaba llena también de motes que hacen gracia, ¿no? Motes sonoros rotundos, algunos incluso me gustaría aquí citarlos por, bueno, los peguitos, los paluchos, los fasios, los rangos, perdón. O sea, gente que parece, a mí me parecía, a un niño le parecía que vivíamos en una, después, más tarde, ¿no? En una, no sé, en un sitio donde eran clanes legendarios, unos clanes medievales, ¿no? Como en las películas que veíamos en el cine Bérgido, aquellas sesiones dobles que había. Y bueno, toda esta gente, luego vivíamos, para mí era como un país con estos nombres, era como un país mitológico, ¿no? Un Camelot, o un Avalón, el reino de las nueve hadas, por ejemplo. Lo que pasa que, claro, imaginarte en aquellos momentos, en los años 60, principios de los 60, mediados de los 60, a unicornios o a pegasos, mirando los burros que había amarrados en nuestras puertas, cuando ya el mercado de la encina iba decayendo, pues era un poco difícil, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo intentábamos. Niños que sí vivíamos intensamente la Semana Santa, a nuestra manera, pero la vivíamos. Desde antes ya del primer día, ¿no? Siguiendo al Ambrión, al Nazareno del Ambrión, pero también después, me acuerdo, tengo un recuerdo, vamos, imborrable, fundamental en la Semana Santa aquí. El despertar con los clarines, que para mí era un despertar casi melodioso, porque lo que venía después era terrible. Por ejemplo, yo nunca me olvidaré cómo retumbaba mi calle y toda la plazuela, incluso con el tambor, aquel cacho tambor del señor Bolero, ¿no? Que daba unos golpes, retumbaban hasta los cristales. Eso por un lado. Y luego aquel olor en mi casa a bacalao, con tomate frito, con pimientos y huevos cocidos. Eso no lo olvidaré en la vida, los llevo impregnados. Bueno, y luego, no sé, los nazarenos que se cambiaban en el portal de mi casa, que era enorme, llevaban allí sus ropajes, cambiaban su ropa por la de la túnica, y lo que les oía hablar, ¿no? Lo que les oía decir y tal. Y luego yo participaba también en la procesión del encuentro de las 9 de la mañana. Procesionaba, sabéis que pasaba la procesión por mi plazuela, subía por la calle que llamábamos el Cristo, que es la calle El Comendador, hasta la Plaza de la Encina. Bueno, pues allí estaban reunidas mi madre con sus vecinas, observándome, mirando atentamente a los que pasaban. Claro, no me reconocían porque yo iba con la túnica y el capirote, lógicamente, pero miraban sobre todo a los pies. ¿Por qué? Hombre, me habían comprado los zapatos que me compraban siempre, que era en donde Agustín Seco, para el Domingo de Ramos. Entonces, cuando pasaba uno, ese, decía mi madre o mis vecinas, Paquina, Conchi, Sole o María, ese es, no, es el otro. Bueno, yo la verdad, después me daba cuenta y decía, bueno, hay gente que va descalza, ¿no? Eso no será porque su madre no la reconozca, les da vergüenza o algo que la reconozca, no. Ya siempre pensé que era por algo más serio y más profundo. Bueno, esta hermandad, no sé, es el emblema de la religiosidad de Ponferrada, la religiosidad popular de Ponferrada, y se confunde con la historia misma de la ciudad. Al igual que sucede en esta sencilla iglesia, los más sencillos, vecinos y vecinas, también teníamos plaza en ella y ya desde sus orígenes. Esta situación de igualdad estamental, que no había en otros sitios, pero así en Ponferrada, por lo menos lo reconocía así el ayuntamiento cuando hacían encuestas o hacían censos a nivel estatal. En el año 70-71, por ejemplo, el 64% de los hermanos inscritos pertenecían a los menos favorecidos. Es increíble, ¿no? Y a final del siglo, 1798, eran casi el 50%. Bien, no podemos olvidar que la hermandad tenía algo, lo que es la hermandad, de solidaridad, de colaboración, sobre todo con los cofrades, de cofrades a cofrades que habían perdido a un ser querido, que se les acompañaba en su dolor, ya no solo en casa o haciendo una misa, sino también en el cementerio, con ellos. Bueno, es la fraternidad, humanidad, acompañando cristianamente a todos. Esta es una actividad que incluso esta iniciativa luego fue copiada por las sociedades de socorros mutuos. Por ejemplo, la Obrera era también lo que hacía. Todas las sociedades de socorros mutuos copiaron esta actividad de las cofradías religiosas. Bueno, durante el establecimiento del nuevo régimen burgués, sobre todo a partir de 1876, porque es cuando en los libros de la cofradía y en otros libros también, incluso del ayuntamiento,
desaparecen las diferencias estamentales. A todo el mundo los tratan de tú. No sé por qué, pero bueno, los jornaleros, los artesanos que viven en Ponferrada, sobre todo en la parte de arriba, y que están en la hermandad, ya son solo un 34%. Bueno, ¿por qué? Muy fácil. La hermandad está muy arraigada, es muy popular, muy conocida, con mucho prestigio, y entonces todo burgués, por ejemplo, es la época en que viene muchísimo funcionario, mucho comerciante nuevo. Se inscribe, lo primero que hace es inscribirse en la hermandad porque es una situación de prestigio y de socialización con la ciudad. Bueno, bien. El porcentaje de la gente, digamos, menos privilegiada va descendiendo, lógicamente. ¿Por qué? Porque arrecian las crisis de subsistencia, las crisis incluso de todo tipo, incluso epidémicas, y la gente, bueno, hasta llegar ya a finales de siglo, principios del XX, ya con la crisis de la filosera, que la mayoría de esta pobre gente tiene que emigrar, y emigrar muy lejos, no a América normalmente. Bueno, podríamos decir que la llegada de este grupo de gente privilegiada, comerciantes, funcionarios, y militares, abogados, etcétera, con ello van a desaparecer, digamos, las preocupaciones de la cofradía, y es todo lo contrario. Precisamente es cuando surgen, y además con más inquietud se va a vivir. Van a pasar por medio de unas crisis, que en este año de crisis conviene recordar, igual también un poco. Bueno, a mediados del siglo XVIII, por ejemplo, dando ahora un poco atrás la vuelta, ya saben que, no sé, en círculos ilustrados católicos, por ejemplo, no sé si conocen, supongo que sí, hay una calle en León muy grande, muy importante, ¿no? El Padre Isla, que era un leonés, un jesuita leonés, escribe un libro, Fray Gerundio de Campazas, donde critica, pero enormemente, a todas estas cofradías, estas manifestaciones populares, porque dice que son falsas, que no son verdaderamente religiosas. Bueno, pues esta crítica demoledora hace que el gobierno central lo retome también. Es un momento que, bueno, España vive bastante, digamos, tiene un momento de auge con el reinado, al final del reinado de Carlos III, pero se dan cuenta de que, bueno, que si pueden sacar provecho de estas cofradías y de estas instituciones de todo tipo, ¿no?, menores de la Iglesia, pues mejor. Y es cuando surgen, bueno, los ministros Olavide, Campomanes, Jovellanos, etcétera, hacen un estudio a través de los que aquí hay incluso datos, ¿no?, de los corregidores, diciendo en qué se basa, en qué cofradías hay aquí y de qué viven, y por qué están así y por qué no están de la otra manera. Es decir, si llevan bien lo que tienen que llevar, o sea, el aspecto religioso, si no lo llevan, qué gente hay metida dentro. Se hace toda clase de resoluciones. Sale una en el 1784 por la cual muchas cofradías pasan, o sea, desaparecen, les quitan incluso sus bienes y desaparecen. Bueno, necesitan una aprobación eclesiástica y real y no todas la tienen, igual que ahora, ¿no? Imagínense de tierras que están aún sin escriturar, pues algo parecido, ¿no? Hay cofradías que están sin, vamos a llamarle entre comillas, sin escriturar también. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ya saben que la burocracia va muy lenta y esto tardó. Y cuando ya se quiso poner en práctica, estalló la Revolución Francesa. En el año 89 ya había otro rey, Carlos IV, el hijo de Carlos III, y no se tuvo en cuenta mucho por miedo a la reacción popular. Que no vayamos a liarla, ¿eh? Mira lo que está pasando en Francia. Teníamos un primer ministro, el secretario de Estado, que se llamaba de aquella, Florida Blanca, que era bastante miedoso, y dijo: no vayamos a liarla, no vamos a meter mano a lo más popular de estas instituciones, ¿no?, religiosas, piadosas, y el pueblo se puede amotinar, como está pasando en Francia, que están eliminando incluso los estamentos, están eliminando toda la sociedad. Bueno, entonces hay un hecho ahí, un hecho incurioso dentro de esta cofradía, que incluso a Quintana, a don Augusto Quintana, le llamó la atención, ¿no? Y le leo. Dice: un hecho que me parece insólito y que todavía hoy no tiene explicación. Bien, en 1786, poco antes de todo esto, dos jóvenes abogados de Ponferrada, Antonio Valcarce Peña, si no conocen quién era el procurador del Ayuntamiento de Ponferrada, empezaba a ser procurador del Ayuntamiento de Ponferrada, es decir, el abogado, y fue uno de los firmantes, fíjense qué importancia tuvo luego, ¿no?, de la Constitución del 12, fue diputado por el Bierzo, por León, por la provincia de León de aquella, y fue diputado de las Cortes de Cádiz, y fue uno de los firmantes de la Constitución de 1812. Bueno,
Y otro, Francisco Valcárcel Carvajal, de una familia muy importante aquí de vinateros, es decir, también era abogado, y quería entrar Entonces hay un hecho ahí, un hecho incurioso dentro de esta cofradía, que incluso a Quintana, a don Augusto Quintana, le llamó la atención, ¿no? Y le leo. Dice, un hecho que me parece insólito y que todavía hoy no tiene explicación. Bien, en 1786, poco antes de todo esto, dos jóvenes abogados de Ponferrada, Antonio Valcárcel Peña, si no conocen quién era el procurador del Ayuntamiento de Ponferrada, empezaba a ser procurador del Ayuntamiento de Ponferrada, es decir, el abogado, y fue uno de los firmantes, fíjense qué importancia tuvo luego, ¿no?, de la Constitución del 12, fue diputado por el Bierzo, por León, por la provincia de León de aquella, y fue diputado de las Cortes de Cádiz y fue uno de los firmantes de la Constitución de 1812. Bueno, y otro, Francisco Valcárcel Carvajal, de una familia muy importante aquí de vinateros, es decir, también era abogado, y quería entrar el jefe, presidente de la sociedad que era muy poderosa aquí de vinateros, ¿no? Una cofradía que había de vinateros o de cosecheros, se llamaba así, ¿no? Bien, esta gente, fíjense, en el año 86, cuando son jovencitos, están empezando la vida política, social de Ponferrada, quieren entrar en la cofradía, pero entran de una manera un poco rara. Quieren entrar, pero el hecho insólito que dice Quintana, no quieren pagar. Hay que pagar 6 ducados, o sea, 66 reales de vellón, y ellos dicen que no pagan. ¿Por qué no pagan? Dice, es que esto va a desaparecer. Dice, bueno, pues entonces, claro, hay que preguntarse, ¿por qué quieres entrar si va a desaparecer? Por el aspecto integrador que tiene esta cofradía, ¿no? Porque estar dentro de esta cofradía era un reconocimiento popular del pueblo de Ponferrada. Era muy, muy, muy extendido esa creencia aquí en Ponferrada, ¿no?, que esta cofradía era algo más que una cofradía, era una hermandad, es por eso se llama la hermandad ahora, ¿no? Bueno, también hay un aspecto, esta gente, ya saben, los primeros, digamos, burgueses, la incipiente burguesía de Ponferrada, revolucionarios, son los que van a cambiar el régimen. Ya saben que van incluso a jugarse la vida, luchando contra el absolutismo, incluso más tarde en el trino liberal, etcétera, pero no se juegan nunca sus dineros, es increíble, ¿no? Prefieren perder la vida que el dinero. Entonces, oye, pues no quieren pagar. De hecho, van a pagar mala manera y, bueno, ya veremos alguno lo que pasa luego. Bueno, pero no acaba aquí el peligro. Hay muchísimas más cosas, por ejemplo. En el año 98 ya ha habido la Revolución Francesa, nos hemos metido en guerras contra toda Europa casi, sobre todo, con los revolucionarios franceses, con la República Francesa. España tiene un problema financiero enorme, por los gobiernos de Godoy, que se mete primero con Francia, firma la paz con Francia, luego con Inglaterra, y eso es un dinero, una chupadera de dinero enorme. Entonces, cuando deja el gobierno Godoy y entra Luis Mariano Urquijo, ya sabéis que era un gran banquero, sí, él conocía bastante, ¿no? Va a declarar en venta, necesita dinero. España tiene un déficit, una deuda de 7.000 millones de reales, que parece que es poco de aquella, pero era muchísimo, ¿no? Dese cuenta que, por ejemplo, cuando es la desamortización, España y las guerras carlistas, fíjense, había una deuda de 10.000 millones, o sea que poco más que ahora. España tiene una crisis económica enorme. Entonces, ¿qué hacen? Deciden, su real y católica majestad, por medio de este señor, de Mariano Luis de Urquijo, pues hacer una desamortizacióncita pequeña. ¿Cómo? Es decir, bueno, no vamos a enfadar a la Iglesia, la necesitamos, es apoyo de nuestro régimen, no la Iglesia, igual que la nobleza. Pero sí vamos a quitarle, digamos, hacerle las cosquillas donde más le duele, donde menos le duele. Es decir, estas cofradías, estas casas por ejemplo, de beneficencia, despósitos, hospitales, cosas de caridad, es decir, lo mínimo de la Iglesia para que no se siente ofendida. No mucho porque, mira, estamos viviendo una época muy peligrosa y es muy jorobada. De ahí viene también, por eso que no se explica, el libro de caja de la cofradía nuestra, de nuestra hermandad, es de 1798. Otro de estos burgueses revolucionarios, un funcionario, José Fernández Baeza, el padre de Pascual, del político y del escritor Pascual Fernández Baeza, decide reinventariar todos los bienes de esta cofradía, incluso copiar todos los anteriores cofrades de donde venían los que aún estaban vivos, es decir, renueva todo. ¿Por qué? Para que el gobierno no les incaute los bienes. Y lo va a conseguir.
demuestra que con los pocos bienes que se está manteniendo esta cofradía no da para más y que es muy poco lo que cuesta a todos. Son censos muy antiguos, algún foro, saben lo que son, ¿no? Préstamos hipotecarios y demás, que es muy poco y con eso se mantiene esta cofradía y con las aportaciones voluntarias de la gente cuando entra, de los cofrades, de los hermanos. Entonces, gracias a esto, que parece una nimiedad, pero no lo es, consigue que el gobierno no expropie, no desamortice los bienes de esta cofradía. Es decir, le da un poco de aire. Va a respirar, la cofradía sigue respirando. Pero no acaba aquí la cosa, no acaba aquí. Por ejemplo, durante la Guerra Patria saben que se acaba con todo, acaban con los 4 pasos que había en el Carmen los franceses, acaban con la cera, que era uno de los bienes poderosos e importantes, ¿no?, que había. Entonces, fíjense, uno de los morosos, aquellos, volvamos atrás, ¿se acuerdan de aquel de los vinateros, el Fernando, el Valcárcel Carvajal? Ese se hace cargo es mayordomo, elegido mayordomo de la cofradía, y consigue sacarla adelante. Después de todas estas guerras, de estos destrozos, de todo que se queda, incluso sin pasos la cofradía, es decir, sin objeto casi a veces, ¿no?, sin objetivo, por lo menos. Este consigue volverla a recuperar, y fíjese que no quería pagar la inscripción de entrada, ¿no? Bueno, desde 1817 y sigue y va a seguir su hijo luego Clemente, también Fernández Carvajal, es decir, son unos de los salvadores, reflotadores de esta cofradía, de esta hermandad. ¿Por qué? Bueno, porque esta hermandad, con lo mismo que pasa cuando empiezas a conocerla, lo mismo que pasa con el Camino de Santiago y demás, engancha. Y este le enganchó mucho, que estuvo toda su vida, fue mayordomo, o por lo menos en el Cabildo, ayudando y colaborando en todo. Bueno, bien, las crisis más gordas tenían que venir aún. Perdónenme que hable de crisis, pero estamos en un año de crisis también, y entonces yo creo que merece la pena un poco saber por dónde ha ido la cofradía y cómo ha ido superando todo. Muere Fernando VII, el rey absoluto, el rey Felón, y en el año 34 surge en Ponferrada, en todo el Bierzo, en toda España, más o menos, aunque en muchos sitios de España es anterior, una epidemia de cólera, la primera, ¿no?, que es terrible. ¿Cómo se nota en la cofradía? Normalmente los cabildos nunca ponen nada de lo que está pasando alrededor, se dedican a lo suyo, que es a la institución, no hay más. Pero aquí sí, ¿qué pasa en el 34? Hay una drástica caída de las incorporaciones. Y claro, es una drástica caída también de la financiación de la cofradía. Bueno, pues aquí influyó. Pero es cuando surgen, normalmente cuando hay crisis, es cuando surgen esos grandes personajes, ¿no?, que consiguen otra vez, por medio de su esfuerzo y de empujar a los demás, reflotar, llevar arriba cualquier institución. Surge el mayordomo Mateo Garza, o surge el mayordomo, sobre todo, Isidro Rueda. Que yo no sé, hablando un poco aparte de todo Isidro Rueda, yo no sé cómo no tiene aquí un monumento, porque Isidro Rueda está en todo. Fue alcalde 5 veces, elegido por el pueblo. Fue el que montó el Instituto de Ponferrada, fue el que hizo, gracias a él llegaron carreteras, prestaba su dinero incluso sin ningún interés. O sea, que es un hombre que, yo no sé, tiene una pequeña calle, pero debería tener bastante más. Pero bueno, Isidro Rueda y ellos consiguen en los años 50, 51, 52, ya saben que hacen los nuevos estatutos, Isidro Rueda, y consigue reflotar otra vez la cofradía, incluso hacen nuevos pasos, ¿no?, la Dolorosa, por ejemplo. Bueno, no quiero meterme mucho. Bueno, pero la crisis peor viene un poquitín más tarde, que está a punto de desaparecer la cofradía. Saben que en el año 55 hay una ley, la Ley de Desamortización General de Madoz, que llaman, porque fue el ministro Madoz, Pascual Madoz, el que la impuso, la promulgó, de desamortización general de todos los bienes eclesiásticos, incluidas las cofradías. Ya había habido otra, ¿no?, la de Mendizábal, que se había llevado casi todo lo religioso, digamos, regular, es decir, los conventos, monasterios, pero faltaba lo secular, o sea, lo de las parroquias y las cofradías, instituciones de todo tipo. Y aquí sí, aquí ya no pueden hacer nada, es decir, el Estado se incauta, expropia, nacionaliza, llámenle como quiera, de todos los bienes, los pocos bienes que tiene esta cofradía, que son una docena más o menos de censos y foros. Bien, se queda sin nada, es decir, no saben cómo hacer para continuar. No hay dinero, es cuando la gran labor de este señor, de Isidro Rueda, que él da el dinero suficiente, en parte, para que siga funcionando, aunque, claro, eliminando bastantes eventos, celebraciones y demás, pero sigue funcionando la cofradía. Bien,
Es verdad que los que deciden continuarla, si nos fijamos en ellos, son gente que ha comprado bienes desamortizados. Diréis, bueno, es una contradicción. No, es normal. Compra el que tiene dinero. Lógicamente es que la gente piense que, no sé, se desamortiza y se regala a los pobres. No, tú vas a Gadis a comprar y si no tienes dinero no puedes comprarlo. Pues eso pasaba lo mismo, ¿no? Esta gente compra bienes desamortizados, pero al fin y al cabo, por el otro lado, da dinero para que no desaparezca esta institución y otras. Pero, ojo, también la gente humilde, por medio de repartimientos, también da dinero, primero para pagar la deuda que tienen tan grande con Isidro Rueda, que él no acepta todo, da una parte, pero todo le da igual, no quiere cobrar todo lo que debe. Pero bueno, para que vean que la gente también quiere a esta cofradía, necesita esta cofradía en aquellos momentos, ¿no? Bien, la crisis reaparece, ya vamos acercándonos ahora, ya saben que en 1918, y de una manera un poco extraña. Ya les dije que la cofradía normalmente no pone lo que está pasando, ni lo que no les importa mucho. No es que no les importa, es que ven que no es el momento y a lo mejor ni lugar para hablar de estas cosas. Aquí podríamos hablar de cómo está este barrio, etcétera, pero mejor no, mejor porque yo soy muy emotivo, igual hasta... Pero bueno, bien, viene la gripe que se llama española, que le llaman española, ya saben por qué, que no tiene nada que ver, pero bueno, lo llamaban así. Bueno, de entrada, fíjense, desde abril del año anterior, es decir, del año 18 hasta el año 19, que es lo que dura aquí en Ponferrada, en esta zona, y en todo el Bierzo, solo registramos la entrada de un solo hermano en la... Dices, bueno, pues se notaba, era por esto, es por la crisis, claro, por miedo y por lo que hay. Bien, ¿cómo la cofradía se enfrenta a toda esta situación, incluso antes de que llegue aquí? Ellos saben por noticias ya en abril del año 18... la epidemia, digamos, muertos, o sea, enfermos, contagiados, empieza aquí en mayo, finales, junio. Es cuando empiezan ya los médicos en las partidas de defunción a poner que mueren de gripe. Esta gripe rara, ¿no?, que viene, gripe española, le ponen algunos, o gripe, bueno, bien, que viene de Francia, viene de Estados Unidos con los soldados que están en plena guerra, en la Primera Guerra Mundial a Francia, y de Francia pasa aquí, pasa a toda Europa. Pasa por todo el mundo va a tener la gripe española, ¿no? Bien, entonces solapadamente, y nos volvemos otra vez a Augusto Quintana, Quintana nos dice que qué extraño y casi desconcertante acuerdo que toma esta cofradía, esta hermandad, en abril, fíjense, en la Semana Santa del año 18, cuando aún no ha llegado la epidemia. Y les leo lo que acuerdan, dice, aconsejan a los hermanos para la procesión del Viernes Santo del año 18 que saliesen de sus casas y regresaran con el rostro cubierto, incluso sin que se pudiera descubrir tampoco durante el pregón, y luego volvieran a sus casas por calles más apartadas. No dicen por qué, dicen al final. Es en prueba de humildad y penitencia. Es la gripe, es la crisis, la pandemia también de la gripe del 18. Bueno, bien, ni todas las suspensiones que va a haber, ni todos los desaires, ni aprobaciones y desaprobaciones que va a haber con la República, ni siquiera después con la guerra, las carencias de la guerra, bueno, las penurias, ¿no?, que va a haber con la posguerra, incluso, aunque esa época es interesante porque es la época de un bulo, ¿no?, una fake news que llamaríamos hoy, ¿no?, muy famosa en Ponferrada, ¿no?, que gracias a la cofradía, o por culpa de la cofradía, se derriba el arco del Paraisín, y no tiene el pobre de don Adelino, no tiene absolutamente nada que ver. Podemos olvidar, por mucha tradición, es verdad que la hay, lógicamente, que la hay aquí, no va a haberla, de padres a hijos, de nietos, y seguirá, y ojalá que siga, pero nos olvidamos a veces del objetivo fundamental, del porqué de las cosas. Bueno, no quiero terminar esto, voy terminando ya, no quiero terminar sin recordar el papel de las mujeres, no solo en este progreso, sino en el propio mantenimiento de las cofradías. Vamos a empezar primero por la antigua, por la cofradía de Jesús Nazareno, la Hermandad de Jesús Nazareno. Mujeres fueron, fíjense, las que en el año 55, cuando faltaba un mes, pero ya se conocía, que se iba a promulgar la ley de desamortización general del 1 de mayo del 55, se presentaron en la cofradía para hacerse cofrades, para hacerse hermanas, pagando entre todas unos 500 reales, que va a servir de remanente para el año siguiente, que no va a haber ninguna inscripción apenas, solo va a haber 2 de los carús, que son 2 en artículo mortis. O sea que, entonces, gracias a estas mujeres valerosas, mantienen la cofradía, la mantienen. Eso por un lado.
Todo el siglo XX, por ejemplo, las mujeres, si cogemos, oh, madre mía, la lista de la cofradía, las listas de la cofradía de aquí, de Jesús Nazareno, no llegarían las mujeres inscritas a un 7%, a un 7%. Aumentan hasta 1981, ya nos acercamos ahora, a un 10%, pero aún así es poco, y dése cuenta que hasta ese año no pueden estar en los equipos directivos ni demás. Pero a partir de ese momento su crecimiento ha sido, como se dice ahora, exponencial, ¿no? Alcanzando hoy más, quitando en las 4 que hay de Ponferrada, en 3 de ellas superan ya el 50% las mujeres. Bien, y no sé, yo como símbolo podría poner el Cristo de la Redención de la placa, que está porteado por hombres y mujeres al tuntún, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Unos y otros, el mismo número más o menos. O el Cristo de la Esperanza de la Hermandad de Jesús Nazareno, que está portado por mujeres. Lo mismo que el Cristo de la Cofradía de Santiago Apóstol, también solo por mujeres. Bien, para terminar, estamos viviendo una crisis muy grave. No sé si más grave que las anteriores, yo creo que igual. Bien, pero otra vez en forma de pandemia va a ser, y sobre todo de dificultades, que tampoco es momento ni lugar, económicas, que está afectando a nuestra tierra berciana de un modo muy particular. Pero al igual que en las otras, las superaremos, las vamos a superar. La hermandad es aún más valioso en tiempo de crisis, en enfermedad, inspirando a toda la sociedad conductas responsables, respetuosas, de colaboración, de sacrificio. En estas fechas vamos a conmemorar la pasión y muerte de Cristo por nosotros, pero también el Cristo resucitado, que, como decía mi madre, decía, fíjate, derrota hasta el tiempo, porque Él es la vida que vence a la muerte, y esta fe es la que sustenta nuestra esperanza. Y nada más. Fernando, ¿qué te ha parecido este pregón de Miguel J. García? Yo lo esperaba, como decía, y sobre todo ayer dije que iba a decir...